es lo que significa eso, sobre todo que es una crisis social, política, económica, global, las repercusiones que eso tiene y las cosas que se hacen, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. Porque una de las cosas de los médicos es que nosotros somos receptores, primero somos víctimas también de la crisis, y también nos afecta a nosotros y a nuestra familia. Pero nosotros tenemos un grupo, nuestros pacientes que sufren, que se descompensan, y es un drama de todos los días, ¿no? Y la idea no es decirle como secretos de que tengan calma, no, todo lo contrario. Es tratar de que la gente esté bien, la gente esté sana. Cuando uno está en crisis, cuando uno debe estar bien para poder pelear. Uno deprimido, uno enfermo no puede hacer nada. De eso se trata, es decir, cómo a pesar de esta situación podemos conservar la salud mental. Eso es perfectamente posible, pero bueno, requiere ciertos elementos que yo voy a tratar de sintetizar aquí. Fíjense, lo primero es lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que es una crisis? Todos aparentemente sabemos, ¿no? Pero muchas veces creemos que sabemos, pero no es como pensamos. Desde una crisis es una situación difícil, ¿eh? Difícil, que aparece, generalmente es brusca, muchas veces es prolongada, y que tiene varias características. Lo primero es que afecta la continuidad, el proceso personal o social, es decir, la crisis te afecta. Y segundo, que lo que define una crisis y lo diferencia de un problema cualquiera, es que en una crisis los mecanismos habituales que tú tienes para superarlo no funcionan. Por eso que uno está en crisis. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero uno activa mecanismos y resuelve las cosas. En cambio, la crisis no. En la crisis, precisamente, vamos a salirnos un poco de la psicología. Por ejemplo, la cardiología, un hipertenso, ¿cuándo está en crisis un hipertenso? ¿Cuándo está en crisis? Cuando no solamente tiene su patología, sino que él viene tomando sus fármacos y venía controlado y de golpe el fármaco no le funciona y la tensión se le sube y él vuelve a tomar el fármaco y no le sube. Entonces el cardiólogo dice, usted está en crisis hipertensiva porque lo que hacíamos antes no te funciona. ¿Te das cuenta? Entonces siempre en las crisis hay ese elemento de lo que hacemos no nos funciona. Y sobre todo cuando son las crisis sociales que van más allá de lo personal. Es una crisis profunda, grave, que bueno, yo no se las voy a recordar porque todos las conocemos, ¿no? Pero es una crisis que tiene una serie de características que la hace más grave, porque hay que ponerle un apellido a esta crisis. Esta es una crisis humanitaria, así los señores del gobierno no quieren reconocerlo, porque el apellido humanitario aparece cuando la crisis es tan intensa y tan prolongada que amenaza la supervivencia. Por eso se llama humanitaria. Es decir, ¿cuánta gente se ha muerto por la crisis? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente no se ha ido emigrado? La gente huye del país. Huir, no es migración. Es una huida ante una situación que tú no puedes manejar. Entonces lo humanitario tiene que ver con que no solamente es una situación difícil, sino que atenta contra tu vida, ¿verdad? Y no solamente contra tu estabilidad emocional o una cuestión circunstancial. Ahora bien, fíjense, todos los elementos de la crisis ustedes los conocen, ¿verdad? Yo no voy a hablar de eso. Hay una cosa que es la siguiente, los problemas hay que hablarlos. Uno de los errores que uno comete es que cuando uno tiene una dificultad, uno tiene dos extremos, ¿no? Un primer extremo es que uno trata de evitar y no pensar, tratar de ocultar solo con un dedo, y eso no sirve. Eso no funciona. Y lo otro es lo contrario, ¿no? Que está todo el día hablando del problema. Tampoco nos volvemos locos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, tenemos que echar bromas, tenemos que comer, tenemos que pasear. O sea, ni lo uno ni lo otro, pero los problemas, cuando se comparte, disminuyen. Es decir, una de las estrategias que hay en las crisis políticas es aislarnos. Y eso explica por qué estamos pocos. ¿Cuántos médicos hay ahorita? Pues cuando yo fui presidente en el 86, Fernando, 84. Éramos 400. ¿Cuántos somos ahora? Somos menos, ahorita somos como 800, pero no tenemos un registro. Claro, y los que se han ido, ¿no? Entonces, una de las cosas es aislarnos, ¿no? Y debe ser al revés. Es decir, cuando yo estoy en crisis tengo que unirme, pues solo no podemos con este rollo. O sea, tenemos que unirnos, independientemente que seamos 5, seamos 10, pero eso es lo que el deber ser, es aliarnos, para ayudarnos mutuamente a enfrentar esto, porque una sola persona no puede, ¿no? Fíjense, yo quiero decirle
algunas cosas del por qué estas cosas pasan, ¿no? Ahorita veníamos hablando y el comentario de decir, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente, digamos, en general, tiene una crisis, no tiene con qué comer, no hay medicina, los servicios son malos, etcétera, y sin embargo la gente se ve como pasiva, ¿no? Y la gente anda ahí, y la gente se adapta, está en su colita para anotarse y todas esas cosas. Entonces, hay que entender por qué sucede eso, porque podemos cometer un gravísimo error. El gravísimo error es pensar que la población es estúpida, que la población no tiene sensibilidad, y eso no es verdad. Es cierto que hay gente que se aprovecha de la crisis, que es flojo, etcétera, pero la mayoría no. Porque aquí hay una estrategia, que hay todo un diseño para que eso sea así. Hay un diseño, esto no es casual. ¿Eh? Esto no es casual, no es casual. Efectivamente, porque no es la primera vez que se hace en la historia de la humanidad y no es el primer país del mundo donde se hace. Yo voy a decirle algunas cosas claves de por qué la gente está como está y por qué la gente va a cambiar, porque esto va a cambiar, no tengan duda de eso. Esto va a cambiar. El Imperio Romano se cayó, se han caído cosas mucho más fuertes que esto. Claro, nadie tiene la bolita de cristal para decir cuándo va a ocurrir el cambio, pero el cambio realmente va a suceder. Y han pasado muchas cosas buenas también. Lo que pasa es que cuando uno está en crisis, uno ve nada más el resultado final, ¿no? Uno dice, bueno, la cosa está mal porque no se ha cambiado en definitiva el gobierno. Pero hay muchas cosas que se han hecho y muchas cosas buenas, ¿eh? Muchas cosas que se han avanzado. Cuántos sacrificios, cuántas huelgas, cuántas marchas que no se han perdido. Eso no es cierto, eso no se ha perdido. Eso está ahí, eso es un sustrato, eso es una semilla que está ahí. Claro, quisiéramos ver el resultado final, pero para llegar a ese resultado había que hacer todo este sacrificio. Entonces, fíjense, hay tres elementos básicos cuando yo quiero dominar las masas, ¿verdad? El primer elemento tiene que ver la herramienta básica de un régimen político autoritario, porque hay un problema de autoritarismo, es un problema específico, es decir, aquí hay una concentración del poder en un grupo de personas, aquí hay violación de la Constitución, aquí hay violación de las leyes, de los derechos humanos, eso se llama dictadura, no tiene otro nombre. Sí, lo que pasa es que las dictaduras del siglo XX, del siglo XXI no son cuando Gómez, que eran dictaduras clásicas, ¿no? Machete y una cosa, no, pero son dictaduras disfrazadas de democracia. Así que aquí no hay independencia de poderes, aquí hay toda una concentración de poder. Y una de las cosas es esta, el hecho de que una de las cosas que hacen los regímenes totalitarios es precisamente destruir lo que había, destruir lo que había. Ese es el objetivo, pero es planificado, ¿no? Así, de mala fe. Esto no es así, es de mala fe. De mala fe porque la estrategia general se llama así, el empobrecimiento colectivo como estrategia de dominación política. Es decir, yo te empobrezco, te puedo dominar. Si tú estás fuerte, si tú tienes recursos, ¿cómo me dominas? ¿Cómo te domino? Aunque es una contradicción, ¿no? Porque la función del gobierno es al revés. Es mejorar a la gente, sacarla de la pobreza, pero bueno, porque aquí el asunto es que hacen el poder y mantenerse, y hay todo un proyecto que ustedes lo saben muy bien. Una estrategia básica es la propaganda, porque para yo poder manipular las masas necesito mandar mensajes. Y es por eso que ustedes ven que uno dice, bueno, ¿por qué tantas cadenas? ¿Por qué tantas cosas? No, esto no es casual. No es casual. ¿Por qué? Porque la herramienta es la comunicación. O sea, yo manipulo las masas comunicando, diciendo cosas, confundiendo cosas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, hay una situación que yo decía de destrucción, ¿no? Fíjense, empezando por cambiar el nombre del país, pues, es un capricho, un capricho. Muchos historiadores, mucha gente seria dijo que eso no tenía que ser así. Pero bueno, el señor aquel se empeñó en eso. Y no solamente eso, el caballo, que está a la derecha, está a la izquierda, cambias los nombres, cambias todo. ¿Por qué? Porque tú quieres borrar el pasado. Cambiar la historia. Y construir, eso no es democracia. La democracia no es eso. La democracia es alternancia en el poder. Tú tienes tu proyecto, pero hay otros que lo tienen. Tú puedes destruir lo que se hizo mal, hay que cambiarlo, pero lo que se hizo bueno tienes que dejarlo. Una de las cosas es destruir los gremios, ¿se han dado cuenta? Los gremios nos los destruyeron. No solamente a nosotros, los ingenieros, a los artistas, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es concentrar el poder. Y nosotros los médicos somos un poder. A lo mejor no un poder omnimo, demasiado grande, pero somos un poder.